poder invitar a una serie de personas especialistas en sus materias, para tener como de alguna manera su visión para pensar la violencia desde las distintas aristas que en este caso vamos a proponer para este año. Hoy es el caso de la salud integral, que nos acompaña Carlota. La próxima semana es con la presentación de Heidi Cansobre para ver las políticas de protección y analizar un poco el plan de acción vigente a nivel nacional desde el Instituto Nacional de las Mujeres. Y luego va a seguir Sandra Chaer, en reemplazo de lo que teníamos programado para Natalia Gerardi, por un problema de agenda que fue imposible coordinarlo en estas fechas. Así que va a ser interesante porque Sandra va a desarrollar la cuestión de la violencia simbólica y mediática, que creo que va a ser un aporte novedoso sobre un tema que no hemos podido trabajar demasiado, con lo cual me parece interesante. Y cerramos con Laura Pautasi, que yo creo que ya mañana voy a poder confirmarles la fecha, para ver el tema de autonomía, empleo y cuidado, pensado desde la problemática de la violencia de género. Así que con esto, de alguna manera, la idea sería es acompañarlas en pensar un poco el trabajo final, que ya la semana que viene compartiremos la consigna, y bueno, que por supuesto va a hacer trabajar sobre una política pública en el tema. Así que la idea es que esta materia funcione de alguna manera como soporte de la materia que ustedes empezaron con Andrea Daverio, y cuyo trabajo final es el trabajo final de la especialización. Ustedes recuerdan que eso estaba aclarado en el programa general de la especialización y está aclarado en el programa de Andrea Daverio. Entonces, bueno, es un poco eso, acompañarlas en la selección del tema, ir teniendo la posibilidad y la oportunidad de poder escuchar a estas 4 especialistas, que bueno, que en el caso de hoy, Carlota, te agradezco un montón que hayas aceptado. La cuestión de la visión de la violencia desde la salud era algo que urgía incorporar, así que me parece que sos la persona más que adecuada para hacerlo. Carlota es psicóloga, especialista en género, en políticas públicas, en violencia de género, tiene amplia experiencia a nivel académico y a nivel de la gestión, consultora nacional, internacional, y que creo que, bueno, que es eso. No quiero seguir hablando, así aprovechamos el tiempo, le damos la palabra a ella, y tenemos previsto una media hora de intercambio. Algunas personas ya hicieron sus aportes, Carlota ya pudo leer los aportes que ustedes enviaron. Supongo que podrá hacerles algún comentario al respecto, y las dudas o comentarios que ustedes quieran hacer. Recuerden, mientras Carlota habla, de desactivar el micrófono, así no hay ruidos de fondo y la podemos escuchar todos bien. Y bueno, de todos modos ya saben que la participación es totalmente abierta cuando ustedes al final de que hable Carlota, pero si hay alguna duda en especial y Carlota está de acuerdo, pueden plantear la pregunta. Así que bueno, Carlota, muchas gracias, bienvenida, y bueno, ya estamos para arrancar. Se ve precioso tu power. Verde. Sí, verde, claro. Bien verde, sí. Bueno, de todo, gracias, muchísimas gracias a Andrea y a todo el equipo por invitarme a participar en este tema, sobre todo, que es un tema que tenemos muy pendiente. Y yo lo que vengo haciendo los últimos 10 años, diría, es trabajar mucho en la gestión, así que un poco, y a modo de introducción, decir que
que en salud estamos bastante más atrasados que en otras disciplinas en pensar la dimensión de género y la articulación entre género y salud. Así que estos espacios son siempre los pienso como una oportunidad de diálogo para esto, para pensar y construir nuevas maneras de pensar la salud justamente. Así que un poco también la presentación, más que una clase teórica en el sentido tradicional, es compartir con ustedes algunas reflexiones que vengo haciendo y que venimos haciendo con otras compañeras, sobre todo, la verdad, también algunos compañeros varones, pero en general son temas que nos preocupan más a las mujeres, para las feministas, ¿no? De poder pensar el tema, la relación entre el género y la salud, y bueno, y ahí en ese vínculo la violencia claramente es un factor esencial. Así que un poco la idea es compartir con ustedes, repensar algunas definiciones conceptuales que me parece que son claves en salud y que son las que de alguna manera Andrea propone para la clase de hoy. Y bueno, y en ese sentido, digo, si alguien quiere interrumpir para aportar o para preguntar, también está bien. Y en esto de anclarnos en algún lugar, en la que estoy, esta es una computadora nueva que estoy aprendiendo a usar, así que un poco la idea era, espera que quiero sacar esto, trabajar fundamentalmente tres cuestiones, ¿no? Una que tiene que ver con pensar la violencia de género, qué entendemos por violencia de género, cómo la pensamos o cuáles son todas las aristas que tiene la violencia de género. Digo, porque a veces usamos conceptos que parece que todos estamos de acuerdo y quizás estamos pensando cosas diferentes o estamos mirando, digamos, un aspecto que tiene que ver con lo aparente, y por ahí la idea es como problematizar un poco estos conceptos. El otro tiene que ver con la idea de acceso, que es la operacionalización de los derechos en el campo de la salud, ¿no? En el campo de la salud decimos, bueno, cómo uno ejerce la salud, cómo uno goza de la salud, del derecho a la salud, bueno, tiene que ver con poder acceder al sistema de salud, pero también a otros recursos que nos permitan ejercer ese derecho. Entonces, repensarlo un poquito, porque en general el acceso lo pensamos si llegamos, si no llegamos, si hay profesionales, si no hay profesionales, y en realidad es un poquito más complejo que es un aspecto, no es un aspecto menor, pero es un aspecto. Y es interesante para mí pensarlo en un país como el nuestro, que tiene un sistema de salud en crisis, pero que es un sistema de salud muy extenso. Nosotros tenemos en Argentina más de 1000 hospitales, cerca de 1300, no sé el número exacto, porque nunca se sabe bien. Pero, digo, nunca terminamos de definir el número, pero depende del nivel de complejidad. Pero bueno, son más de 1000 hospitales y 7000 centros de atención primaria. Entonces, digamos, el acceso geográfico en general es algo que está bastante garantizado. Sin embargo, las personas no acceden, y las mujeres sobre todo no acceden. Y en parte lo que no acceden tiene que ver con las violencias, y cuando acceden también acceden a un dispositivo que es bastante violento. Y el otro eje, que era el que proponía de alguna manera el título, tiene que ver con la salud integral y qué decimos cuando decimos de la salud. O sea, ¿qué realmente cuál es el sujeto, no? Porque, digamos, cuando hablamos de salud estamos hablando de un sujeto, y ya estamos hablando de un sujeto o una sujeta de derechos. Entonces, ¿cómo se articula esto del derecho a la salud integral en términos de qué sujeto, de qué derecho y de qué cuerpo también, ¿no? Entonces, un poco la idea es hacer como un recorrido, que más que dar definiciones, yo hace poco participé en unas rondas para pensar el género y la salud, y la verdad que fue muy interesante los debates. Había gente del campo de la salud y gente que no era del campo de la salud, pero para pensar la salud, y en realidad traje como disparadores o como algunas definiciones para pensar cosas que fueron dichas en ese espacio, ¿no? Pero antes de pasar a eso, sí quería
empezar con alguien que sí es conocido, que es Silvia Federici, un párrafo del Calibán y las brujas, que es el libro que para mí fue un libro muy revelador, me hizo entender muchas cosas desde, ¿no?, esta genealogía que hace ella de entender mucho de nuestro presente anclado en lo que fue la Inquisición y la quema de brujas, que hoy reivindicamos, ¿no?, con tanta pasión, y que tiene que ver con el momento, con el pasaje de una sociedad feudal a una sociedad capitalista, una organización capitalista, donde lo que ella dice es que en este pasaje los cuerpos de las mujeres, ella habla, el libro analiza toda la época de concentración del capitalismo primitivo, y lo que ella dice es que en esta sociedad capitalista el cuerpo es para las mujeres lo que la fábrica es para los trabajadores asalariados varones. Dice, es el territorio de explotación y resistencia, ¿no? Porque lo que ella plantea es que así como que el cuerpo femenino ha sido apropiado por el Estado y por los hombres para funcionar como una máquina de reproducción de fuerza de trabajo, que es lo que la sociedad capitalista incipiente necesitaba cuerpos, fuerza de trabajo que fueran a trabajar a las fábricas para producir capital, ¿no? Y en ese contexto que se instala, digamos, inicia la sociedad, la organización capitalista, se da el fenómeno histórico, el proceso histórico de la quema de brujas. Y es interesante cuando uno mira muchas de las gráficas que hay o de las imágenes donde justamente las brujas que se convierten, ¿no?, eran mujeres sanadoras que se convierten en brujas, y uno de los saberes que tenían esas mujeres de esa época era el saber acerca del cuerpo y la sexualidad, porque como no existía la medicina y ellas eran las que curaban, y también las que conocían las hierbas y las distintas medicinas naturales para abortar. Entonces, bueno, con esta discurso religioso y diabólico, creo que más de 30.000 mujeres fueron muertas en hoguera, no fueron los varones los que fueron a la hoguera, fueron las mujeres en un momento en que la reproducción de fuerza de trabajo es un factor central de la economía. No digo para ubicarnos porque de alguna manera Silvia Federici habla de la derrota histórica de las mujeres. Lo define como una derrota histórica, ¿no? Entonces, de ahí venimos y desde ahí tenemos que pensar todo lo que estuvo pasando en estos últimos meses con el tema de la ley de la legalización del aborto. Digo, entonces, bueno, estamos hablando de la salud y de cuerpos que se inscriben en esta sociedad, al inicio de esta sociedad, como una fuerza, como cuerpos destinados a la reproducción. Y vamos a ver el impacto que tiene esto en la salud sexual y reproductiva, porque las mujeres fueron, digamos, desde la década de los 50, 60, luchamos por los derechos reproductivos, por la salud reproductiva. Bueno, tiene que ver con esto, con recuperar de alguna manera el ejercicio sobre nuestros cuerpos y los saberes sobre nuestros cuerpos que fueron quitados. Y en ese sentido, cuando uno habla en salud, generalmente, cuando uno habla de violencia de género, aparece la imagen de la mujer golpeada o la mujer violada, que obviamente son víctimas de violencia, pero la verdad es que el sistema de salud es violento como sistema, ¿no? Y ahí creo que la definición de Rita Segato de que la estructura de género es una estructura de poder en la cual se despliega el uso y abuso de cuerpos sobre otros cuerpos, bueno, el sistema de salud es eso. Es a través de prácticas y de saberes hay un uso y un abuso de los cuerpos de las mujeres, ¿no? La mujer que llega al centro de salud angustiada porque piensa la adolescente que quizás está embarazada, le confirman el embarazo y la felicitan, ¿no? Asumiendo que el único destino posible para esa mujer, a lo mejor está muy contenta, pero también puede ser que no lo esté. Entonces decidimos, ¿no? El sistema de salud decide, y esas son violencias
de alguna manera cotidianas que se dan, y que tienen que ver con la lógica que organiza el sistema, el llamado modelo médico hegemónico, que es un modelo bien positivista y concretamente y fundamentalmente biologista. Cuando hablamos de salud, cuando hablamos en el campo de la salud, hablamos de la salud y uno habla con los médicos, por ejemplo, las médicas, y es un cuerpo biológico, no hay nada más que eso, hay órganos, hay cosas que funcionan, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la subjetividad, con el deseo, eso no existe, no está conceptualizado. Vamos avanzando, hay mucho aporte de las ciencias sociales, pero en general la estructura, la lógica del modelo médico además de que es jerárquico, es patriarcal en ese cómo se organiza, pero además esto de estar focalizado en la biología deja por fuera, excluye un montón de aspectos que tienen que ver con la salud y el bienestar, pero además es una lógica disciplinar también, porque hay una normatización desde el sistema de salud. Desde el sistema de salud se normatiza los cuerpos, ¿no? Se esperan cosas de las mujeres, se esperan cosas de los varones. Ahora está todo el tema del activismo gordo, por ejemplo, que reclaman el derecho a un cuerpo gordo y no ser miradas como enfermas, ¿no? Mismo, y bueno, hay una movida bastante interesante. Y además de ese disciplinamiento que lo padecen todos los cuerpos, independientemente de su sexo y de su género, ¿no? Porque también los hombres cis y heterosexuales son obligados a cumplir con cierto estereotipo, pero en el caso de las mujeres, además, esto que tiene que ver con este origen tan ligado a la mujer como reproductora, que en el campo de la salud, las mujeres no existimos, existimos las madres, en general, ¿no? Y si ustedes miran, por ejemplo, en América Latina y en la Argentina, los programas centrales del sistema de salud son los programas materno-infantiles, que para mí es un nombre que no corresponde, que tendrían que ser salud perinatal, que es de lo que se tratan, y no madre, porque madre, que tiene que ver con, digamos, la maternidad no es un destino biológico, es una decisión que tiene que ver con el deseo en todo caso. No son programas materno-infantil, son programas de salud perinatal, la mujer embarazada y su producto, hasta el año. Pero bueno, son definiciones muy fuertes y además el sistema de salud se centra en eso. La mujer para el sistema de salud es una madre. Y por fuera de eso no hay nada. Y eso es una violencia en sí mismo. Porque en ese sentido, digo, hay un disciplinamiento. Yo creo que el debate que tuvimos recientemente, que después de la primera tanda de debates, cuando sale la media sanción en senadores, las cosas que escuchamos de algunos médicos, que seguramente ustedes lo habrán leído en las redes, ¿no? El anestesista que dijo en mi guardia, los abortos van a ser sin anestesia, era una violencia que no necesitamos que venga la mujer maltratada por el marido, la mujer entra al sistema de salud y empieza a ser violentada. Y la verdad que a mí cuando leí eso, el anestesista, me dio mucha impresión de que alguien que pueda decir eso, porque eso es tortura. Además en su fantasía era un legrado, ¿no? Un legrado sin anestesia, es tortura, y un médico que se supone que es a quien vamos a cuidarnos cuando estamos dolientes, puede pensar en torturarnos. Digo, bueno, ese es el sistema de salud que funciona, no es el único, hay otros sistemas dentro del sistema de salud, pero digamos, hay discursos y prácticas que son muy violentas, y que si hablamos, a mí me gustaría, digamos, o decidí darle esta perspectiva porque en general nos quedamos con la mujer golpeada, ¿no? Con la mujer violada. Amén de que en la Argentina la violencia de género, ni siquiera la violencia doméstica, es parte de las políticas públicas, no figura en ningún programa, no está en ningún plan. El plan que se hizo más importante en los últimos años fue el plan de la reducción de la mortalidad materna e infantil, que es una estrategia muy importante, pero la violencia, tenemos, digamos, una mujer muerta por un femicidio cada día, y el sistema de salud no tiene todavía en sus políticas
ni siquiera enunciado que que la violencia es un problema de salud pública. Entonces, este es el nivel de violencia cuando hablamos de salud, que también está muy invisibilizado en esta práctica, ¿no? Porque, digamos, hay también como una normalización, naturalización de eso, del sistema de salud. Y el sistema de salud es un gran dispositivo de disciplinamiento. Por eso es muy importante que tengamos estos debates acerca de cómo se produce la salud. Bueno, y ahí creo que ahí puse algo de lo que, una de las cosas que aparecieron en las rondas, ¿no? Pensar esto de los mecanismos. Luciano Fabri es un filósofo que trabaja temas de masculinidades, pero él dijo, de la multiplicidad de cuerpos posibles, el género asigna un lugar dentro del esquema binario, sexo, género, heteronormatividad, y esto es violento porque mutila, ¿no? El género como un dispositivo de poder que nos construye con grados de violencia diversos. Es decir, porque esta es la otra característica, digo, en la medida en que el sistema de salud está sostenido en el cuerpo biológico, y el cuerpo biológico no es ni siquiera el cuerpo biológico, pero digamos la clasificación es binaria y heteronormativa, todo lo que no sea, cuanto más nos alejamos de la norma, el sistema disciplina. Disciplina a la mujer que no quiere ser madre, disciplina a la mujer que quiere tener sexo con otra mujer, disciplina a la persona trans, disciplina al cuerpo gordo, disciplina, ¿no? Disciplina, etiqueta, el término de la enfermedad, la discapacidad, la diversidad de la experiencia humana se transforma en sano o enfermo. Y en función de una norma, ¿no? Porque los patrones, por ejemplo, si uno analiza a lo largo del tiempo, los patrones de estos que miden la masa corporal, evolucionan a lo largo del tiempo. No hay ¿quién define, no? Que hay una manera de ser saludable, que una persona delgada es más saludable, y además también estamos definiendo desde un punto de vista puramente biológico. Pero el sistema de salud todo el tiempo está haciendo esto, todo el tiempo está de alguna manera disciplinando y violentando el cuerpo y violentando también la subjetividad de las personas. Y el sistema violenta muchas veces con la mirada, ¿no? Una activista de los cuerpos gordos decía, bueno, yo entro al sistema de salud y la mirada me sanciona. La mirada me dice que yo soy un cuerpo que no encaja, que no sirve, un cuerpo, ¿no? Que no sirve, que no es el cuerpo que debo ser. Esa es violencia simbólica. Y por otro lado, también traigo otra frase de las rondas, que esto es de una médica generalista, que dice que también el dispositivo de esa. ¿Ustedes siguen escuchando a Carlota? Porque yo dejé de escucharla. No, se congeló la imagen y ya no la escuchamos más. Bueno, seguramente sin querer tocó algún botoncito, ¿sí? A ver, vamos a ver si nos recupera. No, está conectada. Está conectada porque está la imagen ahí. Sí, se desconectó. Hola, Carlota. Sí, ¿qué tal? ¡Ay, entré en pánico! Estamos acá. Sí, creo que mi conexión a veces es un poco inestable. Está bien, no te preocupes. Y desapareció el power, no sé si querés intentar de volver a ponerlo. Era así, yo creo que esta maquinaria disciplinadora es la formación de los profesionales de la salud, donde esta médica habla
de que no solamente les enseñan a convertirse en reduccionistas y tratar de meter todo en este esquema binario heteronormativo, sino que además hay que naturalizar la incomodidad que genera este proceso, ¿no? O sea, si uno piensa, este sistema es un sistema realmente que violenta, violento por naturaleza, porque violenta al que va a buscar asistencia, y violenta también, lo convierte en parte esta maquinaria a quien se supone que tiene que estar ahí para cuidar, porque este está entrenado a normatizar, a poner en el esquema correcto, y a naturalizar esa incomodidad de hacer algo que sabe que no funciona. Y en ese sentido es importante pensar que cuando hablamos de género no estamos hablando de las características de una persona, sino de una categoría política, ¿no? Que va a incidir justamente en las formas en que enfermamos, en que morimos, y también en la manera en que gestionamos el cuidado. El sistema de salud al que vamos para ser cuidados no es un sistema que puede gestionar el cuidado, lo que gestiona es, no digo siempre, por supuesto que hay lugares y hay espacios, pero que son lugares que se van construyendo a fuerza de deconstruir este otro modelo, que es la lógica que organiza el sistema. Por eso es tan difícil, ¿no? Y por eso a veces no es un problema de la voluntad del médico. A veces queda, bueno, el médico me atiende mal, lo cual es cierto, o la médica no, pero en realidad es una maquinaria en la cual los trabajadores de la salud son parte de esa maquinaria, cumplen un rol, y lo importante es naturalizar eso y de empezar a sentirse incómodos, que es lo que, bueno, creo que muchas personas, sobre todo muchas mujeres dentro del sistema de salud vienen haciendo, vienen permitiéndose la incomodidad y ver qué hacemos con eso, ¿no? Que me parece interesante. Y para pensar esto de, digamos, cuáles son, este es un concepto que a mí me gusta mucho, de Kimberly Crenshaw, que es una politóloga, no, es abogada afroamericana, que cuando alguien llega al sistema de salud y es, digamos, si se lo recibe como ese cuerpo mujer-varón, ¿no? Como si todas las mujeres y varones fueran los mismos, el concepto de interseccionalidad de alguna manera nos permite pensar cuál es el grado de vulnerabilidad o autonomía que tenga esa persona, los riesgos, en función de la pertenencia a múltiples categorías sociales. Por eso decía, cuanto más se aleja de la norma, que es, digamos, que es heteronormativa, pero también es blanca, es de clase media, es un estilo de belleza, digo, no es solamente el cuerpo, es como este cuerpo luce, y no solamente si es mamá, sino si es blanca, si es rubia, no la van a tratar, digo, nos permite ubicar a cada individuo, y ese debería ser el ejercicio que tendríamos que hacer. Cuando hablamos yo les dejé un artículo muy cortito de Marta Lamas sobre equidad e igualdad, porque muchas veces, si no entendemos las desigualdades que operan en cada situación, digamos, la igualdad le damos el mismo tratamiento a todas las personas, la misma respuesta, que en salud también las respuestas están estandarizadas, ¿no? Los protocolos están estandarizados. Bueno, si ante este problema, lo que dejan fuera los protocolos médicos es la dimensión subjetiva y toda la otra, digamos, todas las dimensiones y las pertenencias sociales que van a tener un impacto en la salud de esa persona, sobre todo en la salud de las mujeres. Entonces, este es un concepto que no lo usamos mucho en salud, pero que es bien interesante, porque nos permite ver cuán lejos o cuán cerca de la norma está, y cuáles son los recursos también necesarios y las problemáticas, porque además, digamos, estamos hablando de un sujeto que padece, ¿no? Y que padece, y no es una cuestión, porque a veces hay, por ejemplo, el modelo de las determinantes sociales de la salud, que incorporan como la dimensión social como una variable más, pero el problema de esos modelos ecosociales, por eso yo creo que realmente hay que pensar en una salud feminista, es que son variables y lo que queda por fuera son las relaciones de poder.
Y en realidad, si uno toma, por ejemplo, la asignación universal por hijo, es una política equitativa, es una política que compensa a la que menos tiene, pero no altera la relación de poder. Esas mujeres que reciben la asignación universal por hijo siguen siendo mujeres pobres, siguen siendo mujeres con autonomía limitada, siguen siendo mujeres con acceso limitado a los recursos. ¿La política es buena? Sí, buenísima, pero no resuelve una necesidad objetiva de las mujeres, pero no resuelve una necesidad estratégica, que es la autonomía sobre sus cuerpos. Y eso, la asignación ayuda, pero, digamos, no resuelve el problema de la igualdad, porque esas mujeres, aunque están un poquito más cerca, siguen estando en una situación de desigualdad, porque hay relaciones de poder que están en juego todo el tiempo y que van a tener que ver justamente con todas estas dimensiones y categorías sociales que se ponen en juego en la vida de las personas. Digamos, el concepto de enfermedad y salud, bueno, ahora lo vamos a ver, también son conceptos para pensar. ¿Qué quiere decir estar enfermo? ¿Qué quiere decir estar sano? ¿No? ¿Qué quiere decir una buena atención? Y cumplieron todos los protocolos. Muchas veces, yo trabajé muchos años en salud sexual y reproductiva, y los equipos de salud cumplen con los protocolos, viene la mujer, le hacen el estudio, le hacen el PAP, le hacen la mamografía, le hacen esto, y dicen, pero hicimos todo súper top, calidad de la atención, pero nunca la miraste a los ojos, por ejemplo. Entonces, esa mujer se va a ir sintiendo que no fue bien tratada, aunque médicamente se hizo todo lo que había que hacer. Esa mujer se va a ir sintiendo que fue mal tratada, y eso también es violencia. Digo, son distintas maneras, pero que a través de esas prácticas y de esos discursos también se va normalizando este disciplinamiento. Entonces el sistema de salud no es, por eso digo, no se trata pensar en realmente una salud integral, pensar solamente en el acceso, sino que es mucho más complejo, es accedemos y a qué accedemos. Ahora también, bueno, quería hablar un poquito de eso, ¿no? Voy a ver cómo estamos de tiempo. Bueno, este era el otro concepto que un poquito hablé del acceso universal, es, como les decía, en salud el acceso es la manera en que se operacionaliza el derecho a la salud. Es decir, para gozar de salud hay que acceder a servicios de salud, a información sobre la salud, y por supuesto a otro montón de recursos materiales y simbólicos. Y cuando decimos universal, siempre en salud se habla del acceso universal, que también es problemático porque reciben de todo, acceso para todos por igual. Y el problema es que para que sea universal, tiene que tomar en consideración las partes, no le podemos dar a todos lo mismo, o a todas las mujeres lo mismo. Entonces el acceso universal es un gran desafío, porque el acceso universal debería asegurar la disminución y eliminación de brechas entre la población en general y entre las mujeres, y cuando nosotros desagregamos los indicadores en salud y empezamos a agregarlos por esas categorías que yo les decía, educación, género, una mujer trans, clase social, etnia, bueno, si empezamos a sumar variables que no tienen atributos de poder, bueno, de nuevo, cada vez va a ser más difícil el acceso a esas necesidades. Esas son barreras de acceso. Y acá traigo otra autora que a mí me gusta mucho, porque cuando hablamos digo, sí, el acceso universal es un concepto que tiene que ver con operacionalizar el derecho y por lo tanto tiene que ver con la justicia. Y el problema de la justicia es, Nancy Fraser se plantea, ella es politóloga, me la confundí con Crenshaw. Ella dice, ¿cuál es el marco adecuado para pensar en la justicia? ¿Y cuál es la medida de la justicia? ¿Cómo yo evalúo que algo es justo? ¿No? ¿Cuáles son los criterios que me permiten a mí analizar que algo es justo? Y ella, en un primer momento de su teorización, habló que las políticas o que digamos, las cuestiones sociales, para que haya justicia tenía que haber reconocimiento, que era la dimensión cultural, reconocimiento de la diferencia, y redistribución de recursos que tiene que ver con la dimensión económica, aunque también hablamos de redistribución de recursos simbólicos. Pero últimamente ella agrega otra
categoría, dimensión, en realidad, que realmente creo que es muy importante, y creo que es donde estamos nosotros ahora en Argentina, después de lo que pasó con la ley de, el rechazo en el Senado de la ley de aborto legal, que es la representatividad, ¿no? Y en salud sería, bueno, ¿en qué medida nosotros reconocemos las diferencias que existen digamos, en la experiencia humana? Las mujeres lesbianas, las mujeres migrantes, las mujeres pobres, las mujeres adolescentes, digo, cómo empezamos a pensar ese reconocimiento de eso de una de las dimensiones, cómo hacemos para redistribuir recursos de manera que lleguen equitativamente a todas, y en qué medida ellas están representadas en las decisiones que tomamos sobre la salud. Y ahí quería poner esta foto que estuvo circulando en las redes, por eso decía, me parece que es donde lo que estamos empezando a pensar las mujeres organizadas, que tiene que ver con la representatividad. Digo, no es posible pensar la salud por fuera de todo de todo lo demás. Digo, mientras no haya una representatividad, porque la representatividad tiene que ver con la dimensión política. Si las mujeres no podemos, no sé cómo fue para ustedes, pero para mí escuchar algunas de las presentaciones, de las cosas que decían los senadores, arrogándose la representatividad de las mujeres, es problemático. Es muy problemático, porque la verdad es que me cansó escuchar a hombres diciendo cómo nos sentimos las mujeres cuando abortamos, por ejemplo. Digo, ¿quién habla por mí? Digo, otra mujer me puedo sentir identificada, puede haber pasado por una experiencia similar, puede entender lo que significa. Un hombre. Y entonces, digo, no es un tema menor, porque la salud tiene política, y las políticas se deciden en algún lugar donde circula el poder. Si las mujeres, uno entra al Ministerio de Salud de la Nación, va a, no me acuerdo cuál es la sala, Oncatibia creo que es, donde están todas las fotos de los ministros. La única ministra mujer desde que existe el Ministerio de Salud en la década de los 50 fue Ocaña, que duró muy poquito, y que lamentablemente no fue una buena gestión. Todos los demás fueron hombres. Miren el cronograma del Ministerio de Salud, hasta las subsecretarías son varones. Entonces, cuando uno analiza las políticas sanitarias, la distribución presupuestaria, el único programa que recibe plata, que tiene es el programa materno-infantil, que tiene muchísimo más recursos financieros, muchísimo más presupuesto que salud sexual y reproductiva, por ejemplo. No es que salud sexual y reproductiva no haya tenido en los últimos 10 años, ahora me informaron que se disminuye el 50% el presupuesto para el 2019. Pero comparado con lo que se gasta en otros programas, es mucho menor. Y es un programa realmente que llega a todas las mujeres. Entonces, el tema de la representatividad para pensar en la justicia, por supuesto que es una discusión más política, ¿no? Pero es que el género, si queremos hablar de género y salud, tenemos que hablar de política en el sentido del poder. Porque el ejercicio del poder es lo que genera violencia. Digamos, hay un ejercicio doméstico del poder sobre las mujeres que llegan a los servicios de salud golpeadas o abusadas sexualmente y que no reciben respuestas, pero la verdad es que las mujeres son violentadas permanentemente en el sistema de salud. Son violentadas incluso cuando van a cumplir con la misión de parir, ¿no? Si vieron una película Parir o si hacemos un análisis, es una violencia la que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres muy, muy severa y que está completamente naturalizada dentro del sistema de salud. Y bueno, y ahí me voy acercando un poquito entonces sí, a pensar esto de la salud. Por ahí se van como les dije, eran como ideas sueltas que traté de tejer de alguna manera. Pero por eso creo que cuando hablamos de salud surgen varias preguntas. Uno es quién define la salud y cuál es la relación que tiene con la autonomía. El tema de la soberanía de los cuerpos, que tiene que ver también con la diversidad, con la autonomía, con los cuerpos disidentes, ¿no? Estoy buscando que no puedo leer de acá. El otro tema es cuál es el sujeto de la integralidad, ¿no? Porque cuando hablamos de salud integral, estamos pensando en la salud integral de quién, ¿no? De nuevo, bueno, de un cuerpo en el que habita un sujeto de derecho.
¿no? ¿Cuáles son los derechos que demanda esa persona, ¿no? Y después también está el tema de en qué medida el Estado es responsable, y esto por ahí en relación a algunas de las del artículo que les di, algunas de las respuestas que mandaron, donde creo que el rol del Estado está muy bien que se haga, digamos, que las mujeres gestionemos cuestiones de salud, pero también tenemos que pensar cuál es el rol del Estado. No en proveer paternalísticamente, que es un poco lo que sucede, nos van a dar a nosotras, seres vulnerables, que necesitamos ser cuidadas, protegidas y amparadas. No, nosotros lo que queremos, digamos, lo que las mujeres demandamos es el ejercicio de los derechos sobre nuestro cuerpo, para poder decidir, no solamente si queremos abortar, si queremos parir, cómo queremos parir, si queremos hacer un tratamiento, si queremos hacer otro tratamiento, qué método queremos elegir para controlar y cuidar nuestra fecundidad. Es decir, hay una cantidad de decisiones que nosotros permanentemente no tomamos, y todo eso es lo que produce ese malestar, ¿no? Del que hablábamos al principio, de que no es solamente la violencia que se ve, sino que hay un malestar, que una de las expresiones de ese malestar es la fibromialgia. Esta patología que aparece en la década, no sé, está en el CIE-10, en CIE-10 caracterizada, por ahí tenía la fecha en que fue reconocida como patología, que es una patología que nadie sabe su origen, y que la padecen las mujeres, y que tiene que ver con el dolor y la sensación de fatiga profunda. Bueno, y por otro lado hablamos, ustedes van a tener a Laura Pautasi, hablamos de las políticas de cuidado, donde las mujeres tenemos 2 o 3 jornadas de trabajo. Trabajo rentado, el trabajo doméstico, y muchas veces las mujeres hacen trabajo comunitario, ¿no? Entonces después tenemos fibromialgia. ¿No? Una amiga mía decía, a mí no me da el presupuesto para enfermarme. Se había separado, el marido no estaba presente y ella tenía 2 hijos chiquitos. Y esta es un poco la situación de las mujeres, no nos da el presupuesto, no nos da el tiempo para enfermarnos. Entonces funcionamos en un estado de agotamiento que después hace síntomas. Esta es mi interpretación. Creo que hay algunas investigaciones al respecto, pero es una patología bastante interesante, y en general se medica con antidepresivos, porque como no saben qué, dicen, bueno, están deprimidas, y posiblemente muchas mujeres están deprimidas porque están agotadas. Yo recuerdo, yo tuve mellizos, y la verdad es que cuando los nenes eran chiquitos y tenía otro hijo mayor, sí, estaba deprimida, pues la sensación no es que estaba deprimida, estaba agotada. Digo, ese agotamiento que generalmente padecemos las mujeres, y que muchas veces vivimos con ese estado de fatiga y de agotamiento permanente, ¿no? Y siempre la obligación de, porque hay que performar, hay que buscar a los chicos a la escuela. Es cierto que las cosas están cambiando, pero todavía sabemos por las encuestas del uso del tiempo que las mujeres seguimos siendo las que más tiempo le dedicamos a las tareas domésticas. Por eso también quería traer esta frase de Moira Pérez, filósofa, que ella plantea, que me pareció hermosa su propuesta, es que la soberanía de nuestros cuerpos es sobre todo la recuperación de la autoridad epistémica sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud y su enfermedad, en un contexto de acceso a la información y de consentimiento informado. Es decir, cuando pensamos cuál sería realmente un sistema de salud que nos proteja, sería un sistema que reconozca la autoridad epistémica, el saber que las mujeres, y todos los sujetos, pero fundamentalmente las mujeres, tenemos sobre nuestro cuerpo. Y poder decidir con la información adecuada, actualizada, en términos que podamos entender, porque si no somos profesionales de la salud, y que podamos consentir con autonomía y libertad. Digo, si no hay eso, hay violencia, y si hay violencia no hay salud. Distintos grados de violencia, pero hay violencia, porque nos están imponiendo algo que violenta nuestra autonomía, y si hay violentación de la autonomía no puede haber salud de ninguna manera. Por lo menos pensada la salud como una producción que tiene que ver con el bienestar y con el goce, y no como la ausencia de enfermedad. La Organización Mundial de la Salud viene intentando hacer definiciones un poquito menos biológicas, pero como buen organismo internacional termina de alguna manera
en un dispositivo ecológico donde queda excluida la relación de poder. Si bien está anunciado en muchas normativas internacionales y en muchas convenciones, pero el problema en salud es cómo operacionalizamos el derecho a la salud y el derecho a la autonomía. Porque muchas veces nos quejamos de lo que el sistema de salud no hace. El problema es que transformarlo, ¿cómo lo transformamos? ¿No? Es un tema. Esta es otra frase que trajo Marta Dillon y que disputa también, digamos, pensar la salud, si la salud se da solamente en el hospital, ¿no? Digamos, si cuando pensamos en sistema de salud como un campo que tiene que ver con discursos y prácticas, estamos pensando que la única salud posible es la que se gestiona en el hospital, o si también podemos gestionar, acompañadas por el sistema de salud, por los profesionales y las trabajadoras de la salud, en otros ámbitos de nuestra vida cotidiana. Si podemos parir en nuestras casas, con las condiciones adecuadas, que sea una elección. Si podemos abortar en nuestra casa, acompañadas y sabiendo que si tenemos un problema podemos ir. Morir, ¿no? Dijimos, los grandes eventos vitales de la vida, ¿no? ¿Quién decide dónde los transitamos? ¿Y dónde se muere mejor? ¿Dónde se nace mejor? Bueno, son decisiones que tendrán que ver con contextos, con circunstancias, con deseos, pero también esto de pensar que la salud no sucede en el hospital o en el centro de salud, o que no depende de los equipos de salud. Sí son un componente importante, pero es mucho más que eso, ¿no? Por eso es pensar la salud, y la salud como un producto social del que participamos todos. Y bueno, y necesariamente esto de la autonomía y la vulnerabilidad, que ahí había algo de lo que les había dado en el artículo de Graciela, que es un poco antiguo, pero que me pareció un poco viejo, pero de alguna manera que se resignifica con la situación que está pasando. Creo que alguna de las personas que mandaron las respuestas lo menciona, ¿no? Que hay una situación parecida, Javier hace referencia, ¿no? A que hay una situación parecida al contexto del 2001, en que se hicieron estas investigaciones. Pero un poco también pensar esto de los conceptos de autonomía. Esta es una frase del texto, ¿no? Que tiene que ver con esto que venía diciendo en este monólogo, que la autonomía supone un proceso de análisis, de autoanálisis, de búsqueda, de conflicto, que implica el reconocimiento del otro y el autorreconocimiento, y que puede operar como una recuperación del valor de la dignidad. Estos son procesos, digamos, que muchas personas, ahora cuando hablemos de buenas prácticas, muy cortito les voy a comentar una de esas, ¿no? Que me parece interesante, pero bueno, quienes leyeron el libro de Marta Dillon, Vivir con el virus, cómo las personas también incorporan esta condición que afecta a su salud de una manera negativa, y pueden volver a repensarse y repensar su autonomía, ¿no? Y repensar cómo convivir o cómo vivir con esto que les pasa en su cuerpo, pero que no necesariamente es una tragedia, y que no los hace menos sanos, digamos, en un punto, más allá de que tengan una condición. Pero ese es un proceso porque tenemos justamente el sistema de salud con otros dispositivos de disciplinamiento social nos están todo el tiempo permanentemente hablando de esta norma, ¿no? De la norma, de lo que está bueno, es ser sano, es ejercitar, tener músculo, comer sano, comida orgánica. Bueno, están todos esos mandatos. Y bueno, el texto también dice que la autonomía supone la audacia para volver a pensar los significados y revisar nuestros propios valores, ¿no? Eso me parece que es como, que no es algo que el sistema de salud o el dispositivo de salud debería facilitar, pero que en algún punto es un proceso, digamos, subjetivo y colectivo, porque no se puede hacer, que es un poco, la soberanía o la autonomía de los cuerpos se da también en contexto, nunca es absoluta, nunca hago lo que quiero, siempre lo hago en relación con un contexto y con otros. Y parte de la autonomía y de la vulnerabilidad, que también es un concepto muy médico, ¿no? Cómo pensamos la vulnerabilidad, los riesgos,
donde de nuevo queda excluido la cuestión del poder, y también el sistema de salud tiene muchas dificultades, porque la vulnerabilidad, la fragilidad es mala para el sistema, digamos, tiene una connotación negativa. Estar enfermo tiene una connotación negativa. Estar enfermo es estar vivo, digo, a veces estamos sanos, a veces estamos enfermos, a veces tenemos una condición y a veces tenemos una enfermedad terminal o gente que queremos, digo, es parte de la existencia humana, digo, entonces la formación médica tiene una formación de mucha fortaleza, y parte también de del aparato, digamos, del dispositivo de formación, del dispositivo de salud, que genera las prácticas y los discursos, es la intolerancia a la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad del otro también me reactiva mi propia vulnerabilidad, ¿no? Es cuando los médicos te quieren salvar a toda costa, y la condición de vida ya es miserable, la calidad de vida, digo, hay también como una dificultad de aceptar la vulnerabilidad. Y para no atrasarme y dejar tiempo para el debate, siento que hablé muchísimo, quería compartir 3 experiencias que me parecieron interesantes, y me parecieron interesantes porque justamente hay algo que transforma, ¿no? Una es una experiencia de la que tuve la suerte de participar dentro del Estado, que es el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que creo que fue un programa transformador, que disputó al interior, digamos, del campo de la salud sentidos, que también pudimos hacer muchas cosas porque éramos marginales, a pesar de que había presupuesto, pero había presupuesto y no es un tema menor, y había ley y no es un tema menor, digamos, la ley, sin la ley no lo hubiéramos podido haber hecho, sin el presupuesto tampoco, no son temas menores, pero nosotros disputamos sentidos, pasamos de digamos, la planificación familiar a las consejerías de salud reproductiva, salud sexual y reproductiva. No planificamos familias, asistimos a las personas que quieren planificar su fecundidad. Bueno, fuimos como disputando, ¿no? No sé las que se acuerdan, o quizás si alguna estuvo en el tema de salud, la primera guía de interrupción de abortos era guía para la atención de abortos no punibles. Después del fallo FAL decidimos cambiar el nombre y decir guía para el acceso a interrupciones legales del embarazo, o para el derecho de las personas a interrumpir legalmente el embarazo, que era lo que decía el fallo FAL. Dejamos de hablar de aborto, empezamos a hablar de interrupción, dejamos de hablar de mujeres, empezamos a hablar de personas con derechos, es decir, hubo una disputa de sentido en el hacer y en el decir. O sea, dijimos, bueno, no son consejerías, no, son para todas, los hombres también, pero además no la vamos a llamar planificación familiar. Y una cosa que también tiene que ver con esto de responder a una necesidad específica, como yo decía, bueno, de la asignación familiar por hijo, que nosotros sabíamos que una necesidad de las mujeres era acceder a métodos anticonceptivos, porque hasta la existencia del programa no había métodos anticonceptivos. Entonces, bueno, fue un gran esfuerzo de gestión, de hacer licitaciones, de estimar cuántos anticonceptivos, cuántos DIU, cuántas pastillas, hubo que hacer encuestas, hubo que hacer números para ver qué comprábamos, qué cantidad, cuántas mujeres eran las que necesitaban, cuál era la población que íbamos a cubrir. Y creo que eso, bueno, fue un esfuerzo muy grande, pero además queríamos algo más, queríamos empoderar a las mujeres. Entonces, la coordinadora en aquel momento, Paula Ferro, armó un equipo de comunicación, y una de las cosas que se impuso, que estaba en todos los volantes, en todos los afiches, en todas las cajas, en todos lados, era: el mejor método anticonceptivo es el que vos elegís, es tu derecho. O sea que la mujer recibía el anticonceptivo y recibía también del equipo de salud, o incluso si el equipo de salud no se lo podía dar, en la cajita o en el folleto o en los carteles, un mensaje de que quien decidía era ella. Y bueno, yo creo que a lo largo del tiempo este mensaje
escaló de alguna manera, porque hoy en día sería muy difícil disputar en cualquier centro de salud que las mujeres no tienen derecho a elegir. Que lo puedan hacer todavía es un problema, por distintas cuestiones que tienen que ver con la gestión del sistema, pero las mujeres en general saben, o muchas saben, muchas más de las que sabían antes, y los equipos de salud también, y de hecho se avanzó muchísimo en el acceso. Después hubo otras cosas que no se pudieron hacer tanto, hubiéramos necesitado otros 10 años, pero digo, estas son maneras de transformar, con cosas simples a veces, pero es transformar esa lógica médica patriarcal violenta, donde en general el médico le recomienda, la médica decide el método anticonceptivo. Esa es una práctica violenta, naturalizada, el médico prescribe. Nosotros trabajamos para deconstruir ese vínculo médico-paciente y que la mujer elija. Y creo que en alguna medida algún éxito hubo, no tanto como quisiéramos, pero bueno, algunas cosas se destrabaron y hoy se habla por lo menos de los derechos de las mujeres de otra manera, a pesar de que hay mucho por hacer. La otra experiencia que quería compartir con ustedes es la de Mamá Cultiva, no sé si la conocen, Mamá Cultiva. Mamá Cultiva es un grupo de mujeres que a partir de condiciones problemáticas de sus hijos y ante la falta de respuesta de los tratamientos o de la insatisfacción que sentían en general las mamás, si bien participan las familias, se organizaron porque descubrieron que, bueno, que el aceite de cannabis resolvía muchos de los problemas y se organizaron con el objetivo de asesorar, de producir, pero también de promover la autonomía de las familias en el tratamiento. Y es muy interesante el trabajo que ellas hacen, porque ellas lo que hacen es acompañan a las familias y también van personas, van adultos con problemas de Parkinson, bueno, muchas patologías, pero ellas trabajan con los usuarios, digamos, de Mamá Cultiva en un programa de formación donde les enseñan a cultivar. Y a lo largo de este proceso de cultivar y de producir su propio aceite, su propia medicación y encontrar las dosis adecuadas, que tienen un acompañamiento en ese proceso, van también generando un proceso de deconstrucción de este modelo asimétrico médico-paciente, ¿no? O consultante profesional de la salud. Y ellas trabajan mucho el tema de la autonomía y también el tema del cuidado, porque en general las que van son las mamás de los chicos con problemas, y en general lo que me decían es la presentación que hacen las mamás es, las mujeres que van con sus niños, soy la mamá de. Y hay una subjetividad que se reduce a ser la mamá de ese niño con una condición, y a veces hasta hay otros niños y no se mencionan los otros niños, ¿no? Entonces también, digo, porque también tiene que ver con los mandatos que son reforzados muchas veces por el sistema de salud, porque la madre debe obedecer al tratamiento que le da el médico, y no debe rebelarse. Y un poco lo que pasa cuando empiezan a probar con otras terapias alternativas, es que los chicos están mejor. Y entonces necesariamente empiezan a problematizar ese vínculo. Y muchas veces terminan sometiéndose al vínculo y dejando la opción, por muchas razones, pero muchas veces también, esto que decía el artículo de Graciela Saldúa, ¿no? Repiensan su propia subjetividad y su propia autonomía, y toman en control un tratamiento que porque ellas tienen saberes sobre esos niños, que los médicos descalifican cuando van y dicen, pero mi hijo está mejor, no puede ser. O sea, el sistema de salud descalifica a esas mujeres, que las despoja de su saber en una situación en que están padeciendo, en vez de alentarlas a buscar justamente mecanismos de acompañamiento y de autonomía y de decisión sobre ese tratamiento, que va a cambiar no solamente la vida del niño, también la vida de toda la familia. Porque niños autistas que están medicados, que no se pueden levantar, empiezan a ir a la escuela, no los cura, el cannabis no los cura, pero sí mejora la calidad de vida. Y ellas dicen, nosotras somos la evidencia científica, las mujeres que atravesaron esto. Y finalmente, un colectivo que seguramente ustedes conocen, que es el de las socorristas en red, que en este caso sí viene a reemplazar el rol del Estado, lo que el Estado no hace, pero que hay un proceso de autogestión
porque también el tema es que con el descubrimiento del misoprostol, digamos, hay una desmedicalización de hecho de la práctica de la interrupción del aborto, digamos, porque las mujeres, con el misoprostol las mujeres tienen autonomía, digamos, las socorristas no hubieran sido posibles 10 años atrás, cuando no había misoprostol, y se necesitaba un legrado o una MEU, pero digamos, a medida incluso el misoprostol fue descubierto por las mujeres, que leían en el prospecto que decía no tomar si estás embarazada porque produce contracciones, y empezaron a experimentar, y bueno, hoy tenemos una cantidad impresionante de literatura científica sobre el impacto del misoprostol, el uso, las dosis, la efectividad, miles y miles, cientos, no sé miles, pero muchísima evidencia científica, pero las mujeres empezaron con sus experimentos domésticos y lograron imponer a tal punto que hoy la Organización Mundial de la Salud lo considera un medicamento esencial. Entonces creo que yo no creo que que se puede resolver el problema por fuera del Estado. Lo que sí creo es que tiene que haber una sinergia entre estas prácticas, que son prácticas transformadoras y que hay una riqueza en cómo ellas logran adquirir autonomía, y creo que en ese sentido, yo pienso que si en el momento en que salga la ley, si yo estuviera en la gestión, convocaría a las socorristas para preguntarles cómo hacer una red de acceso al aborto legal, porque ellas ya lo saben cómo se hace esa red, ya tienen ese saber, ya lo hicieron, ya se lo imaginaron y ya lo construyeron. Y el sistema de salud, desde un escritorio y desde toda la evidencia científica, va a construir otro sin la voz, sin esa representatividad. Entonces, creo que son experiencias interesantes que no se agotan en sí mismas, sino que hay saberes ahí que nosotros debemos recuperar, quienes trabajamos en salud, y entender cómo transformar el sistema de salud, y que es un trabajo conjunto entre los operadores de salud y la comunidad. Y bueno, no, lo último es es un poco de campaña, seguimos en campaña hasta que sea ley, por lo menos yo sigo, y bueno, muchas gracias. Bueno, hablé muchísimo. Gracias, Carlota. Bueno, un placer. Así que nada, ahora si querés, activen sus cámaras, así nos podemos ver las caras. Dale. Ahí, Carlota, no sé si podés ver el globito del chat, donde hay ahí un par de... A ver, ok. de preguntas o compartir, un compartir de experiencias, ¿no? Javier, ¿querés contarlo directamente? Un laboratorio de Viedma, Río Negro, comienza a producir misoprostol desde el año que viene solo para abortos contemplados por la ley y el fallo de la Corte, plantea Javier, que anda por ahí. Ahí lo veo a Javier. Hola, Javier. ¿No tenés micrófono? No, pareciera que no, por eso lo está escribiendo, ¿sí? Bien. ¿Escuchaste el comentario? Sí. Sí, sé que también, no sabía de Río Negro, sé que, bueno, salió hace poco un artículo muy interesante en Anfibia de la provincia de Santa Fe, y ahora que la ANMAT aprobó la dosis para aborto solo para uso hospitalario, no se puede distribuir, digamos, no se puede comprar en las farmacias, pero sí los hospitales lo van a disponer, y yo tengo entendido digamos que Santa Fe lo estaba produciendo. La verdad es que la producción es baratísima, hecha en un laboratorio nacional. Está costando 3.000 o 4.000 pesos, tengo entendido, la caja de misoprostol en las farmacias, porque también tenemos hay un monopolio de un laboratorio, el laboratorio Beta, y que cuando en la gestión anterior el misoprostol se puso en precios cuidados, como una política desde el Ministerio de Economía, el laboratorio lo que hizo fue cambiar la presentación. Y al cambiar la presentación, automáticamente, creo que la presentación no era de 20, hicieron de 24, una cosa así, no me acuerdo exactamente, entonces la nueva presentación
hizo que la presentación vieja saliera de precios cuidados, que es el otro gran factor del determinante de la salud, ¿no? Digamos, en las devoluciones ustedes hablaban del sistema capitalista, del neoliberalismo, y bueno, la verdad es que muchas veces quienes conducen las políticas sanitarias de un país son las compañías farmacéuticas, que imponen también tratamientos medicamentosos porque son grandes fuentes de riqueza, y también ahí hay una cuestión económica. En esto de las medicinas. Imagínate que la mamá cultiva, tiene su propia planta, se producen su propio aceite, no compran más el anticonvulsivo que le va al médico. O sea, si esto empieza a ser una cosa masiva y lo incorpora como lo están incorporando en Uruguay, bueno, hay un laboratorio que deja de vender medicamentos. Por eso creo que pensar la salud uno no la puede pensar solamente al interior del hospital o al interior del campo sanitario, sino que hay que pensar de qué manera estas variables que tienen que ver con el poder se apropian de los cuerpos para disciplinarlos y para, digamos, para sostener y reproducir un orden de sujeción, ¿no? Un orden, un status quo. Digo, es eso. Pensar la salud implica o sea, podemos mejorar el sistema de salud, podemos tener, no sé, un poquito más de, digamos, las cosas que faltan, pero en definitiva, si pensamos una salud realmente sin violencias, y hay que repensar el sistema de salud. El sistema de salud en tanto un dispositivo de práctica, un dispositivo discursivo y de prácticas, ¿no? La manera en que conceptualizamos. Y hay que disputar ese sentido, y yo creo que lo que está pasando, y por lo que creo que es muy importante continuar con la campaña, porque en realidad los debates que abrió la campaña, independientemente de la posición que cada una pueda tener con respecto al aborto, digo, plantea cuestiones que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con las condiciones de cuidado que las mujeres merecen, independientemente de la decisión moral. Eso es una decisión de cada uno, como cualquier decisión en la vida que tomamos. Lo mismo es el parir o tantas otras situaciones que atravesamos las mujeres en el acceso a la salud, y que somos permanentemente violentadas, y que legitiman también las violencias domésticas. Digo, porque también en esa práctica las mujeres están acostumbradas, sobre todo las que tienen menos poder, a someterse al médico, se someten al marido, se someten al jefe, a la empleada. Digo, por eso reproduce violencias. Uh-huh. Muy calladas. No, acá... Perdón, no están bien. Magdalena dice, tengo entendido que el que van a producir es sin diclofenac, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. El Oxapros, que es para el uso gástrico, tiene diclofenac. Y bueno, hay todas estrategias, a veces lo usan con diclofenac, a veces se lo sacan, pero no es digamos, no es la presentación más adecuada. Y el que se va a producir, el que autorizó la MAT, es de 200 microgramos sin diclofenac. Y lo que no tenemos en Argentina, el misoprostol en el primer trimestre tiene una eficacia del 90%. Hay mujeres que no les funciona, y entonces en ese caso se hace una aspiración manual endouterina, que es una anestesia local, es un procedimiento que se puede hacer en un segundo nivel, no es una intervención quirúrgica, no hace falta quirófano, sí un espacio estéril. Pero la droga que nosotros no tenemos en Argentina, porque no hay ningún laboratorio que lo haya presentado por la situación de ilegalidad, aunque con el aborto, digamos, con los 3 causales podrían, si un laboratorio lo presentara, después habría que ver si la MAT lo autoriza, es la mifepristona, que es la droga que de alguna manera potencia, por decirlo de alguna manera, el misoprostol, y hace la efectividad se eleva al 98%. Es la que usan en los países, digamos, pero lo que pasa es que la mifepristona solo se usa para interrupción de embarazos, no tiene otro uso médico, farmacéutico.
pero sí es menos doloroso y es más efectivo y más rápido. Pero bueno, son las batallas, digo, sería distinto si la ley se hubiera aprobado, porque entonces el ANMAT necesariamente tendría que aprobarlo y seguramente algún laboratorio estaría dispuesto a hacer el trámite, que es bastante complejo, los trámites en el ANMAT, para que autoricen una droga y las condiciones de fabricación, pero bueno, ningún laboratorio se va a arriesgar para la situación de barreras de acceso que tenemos al aborto legal en este momento con las causales, ¿no? Si bien en Buenos Aires se está haciendo, hay muchas, Ciudad de Buenos Aires está comprando, está haciendo en el primer nivel, se está haciendo en el segundo nivel, pero bueno, también seguramente leyeron en los diarios, hubo 2 muertes por aborto en la última semana, que la verdad es que son situaciones también de mucha violencia, ¿no? Digo, que una mujer tenga que morir, una de ellas se puso un tallito de perejil, digo, en el siglo XXI, teniendo tecnología, eh, son situaciones muy, digo, tan violentas como puede ser la mujer que le pega al marido en la casa, ¿no? Y que llega al hospital machuca. Bueno, se murieron porque hay un sistema porque además hay un sistema de salud que ni siquiera está garantizando efectivamente el acceso a anticoncepción, porque muchas, digamos, están todas, y ahí están todos los maltratos cotidianos, ¿no? Si va una chica jovencita a pedir una anticoncepción, ¿por qué no te dejan jovencito? Si tan jovencita, si tenés 24 años y 2 hijos y te querés hacer una ligadura, pero ¿por qué te vas a hacer? Digo, hay una cantidad de imposiciones, son estas violencias naturalizadas que llevan a un malestar en las mujeres, que se expresa después de diferentes maneras, depresiones, la fibromialgia. A ver, acá hay otro. Javier, y yo creo que el tema de la representatividad, acá pregunta si creo que es posible llegar a un estado de igualdad teniendo en cuenta que este sistema está pensado, patriarcal está pensado y motorizado por hombres. Y así todos los sectores, la política, la justicia, el poder ejecutivo. No, yo creo que es imposible, porque justamente tiene que ver con el orden de quién decide, ¿no? ¿Quién decide? ¿Quién decide qué? Digamos, la política es eso. ¿Quién decide qué? Y si siempre deciden los hombres, digo, si los lugares de poder, de decisión, de poder decidir, están ocupados por varones, y bueno, también hay una cuestión de privilegio, no es que los hombres por nacer hombres tienen privilegios. Por eso decía que el género no tiene que ver con un atributo individual, es una categoría política, donde ciertos hombres concentran el poder, y un tipo de hombres, es un tipo de masculinidad también, tienen una representatividad, representan una ideología y un sector. Y bueno, pero también es cierto que en general los hombres, digo, tienen situaciones de privilegio. Entonces, para mí es muy interesante lo que está pasando de nuevo, más allá de la práctica en sí del aborto, ¿no? Ver a los varones jóvenes acompañando a sus compañeras por ahí de escuela secundaria con el pañuelo verde, poniéndose glitter, dejando que sean las chicas las que conducen preguntándole a las chicas qué hacemos. Me parece que ahí hay algo, yo tengo mucha esperanza en esta revolución de las hijas, ¿no? Que nos están haciendo replantear cosas, pero creo que los hombres tienen que replantearse su lugar, porque también es un lugar de mucho padecimiento y de mucha violencia. Yo voy a dar un dato, si hablamos de violencia de género y no hablamos de violencia de las mujeres, sobre las mujeres. Las principales causas de muertes en varones de 15 a 24 años, no tengo el dato, pero justo lo estoy buscando por un trabajo que estoy haciendo. No tengo el dato exacto, pero es así en todo el mundo. Las principales causas de muerte en ese grupo etario son lo que en salud se llaman causas externas, que son causas asociadas, se llaman externas porque no son causas médicas, digamos, la gente se muere, pero son accidentes, homicidios y suicidios. O sea, los varones jóvenes se mueren del ejercicio de la violencia, o porque los mata otro hombre, o porque se suicidan, o porque tienen accidentes, porque manejan rápido, porque toman conductas de riesgo. Y eso tiene que ver también con una construcción identitaria de género.
tiene que ver con la fortaleza, la virilidad, todo ese tema, ¿no? Y bueno, y las mujeres trans se mueren por ser trans, se mueren a los 40 años por, digo, el género nos determina como categoría política, porque nos pone en un lugar, no estamos, digamos, si no estamos en la norma, y si estamos en la norma también pagamos un precio, porque también nos limita. Porque para los hombres es muy difícil vulnerabilizarse, hay que probarlo, la hombría es algo que se prueba todo el tiempo y a toda hora. Las mujeres no tenemos que probar que somos mujeres, ¿no? Tenemos otros problemas, tenemos que mostrar que no somos putas, o ahora las chicas que dicen, bueno, sí somos, ¿no? Pero los hombres tienen que demostrar que son hombres todo el tiempo, y eso es a partir de acciones y actitudes y conductas que tienen que ver con el ejercicio del poder y la violencia, y eso los mata. Entonces creo que para que haya igualdad tiene que haber una redistribución de todo. Carlota, a mí se Sí. me ocurría algo en relación al vínculo que vos planteabas entre violencia y la cuestión ahora última de salud sexual y aborto. Estaba pensando, primero que me llamó mucho la atención como que en la cuestión mediática, después de la votación, que las voceras de la campaña, en todas las intervenciones que leí, hacen mención a la 26485. Me parece como una ¿A la perdón? a la ley 26485 de protección de las mujeres contra la Sí, violencia. contra las violencias, sí. Y me parecía como una estrategia bien interesante en términos de lo que vos planteabas del rol del Estado y de la modalidad específica que la ley considera en términos de violencia institucional, ¿no? Totalmente. Sí. Esa intersección me parece que el marco normativo local lo habilita y es una posibilidad más que interesante en términos de violencia contra las mujeres, en términos de su salud sexual y reproductiva. Y lo otro que pensaba, que fue como un antecedente muy interesante, yo no sé si te acordás ese fallo que creo del caso que defendía Nina Brugo, que lo compartió Graciela Saldúa, aquella sentencia donde la habilitaban a la chica a un aborto legal por sufrir una situación de violencia sexual en el marco de su pareja. Bueno, no importa, lo podemos compartir, creo que se puede compartir esa sentencia, porque sentó jurisprudencia en relación a asumir la violencia sexual por dentro, en el marco de la pareja, que ya es algo bien difícil en términos de que la justicia lo reconozca, y habilitó el acceso a un aborto legal. Creo que había sido en su momento etapa de página 12, porque bueno, era un paso bastante adelante. Voy a ver si se puede compartir, a mí me había llegado, porque bueno, están todas esas intersecciones posibles de pensar y que no son temas fragmentados, sino que se imbrincan unos con otros. Y creo que ahí la cuestión del Estado y de la violencia institucional, de la ruta crítica de las mujeres, es un punto que bueno, que está bueno y que me pareció espectacular porque veníamos viéndolo más desde la dimensión del acceso a la justicia, y creo que poder pensarlo desde el sistema de salud y desde las políticas públicas en salud, en términos de acceso, creo que complementa un montón esto que venimos trabajando a lo largo de la especialización, que es el concepto de ruta crítica de Montserrat Zagot, ¿no? Sí. Mira, es un comentario que me surgía. Sí, por ahí me gustaría decir dos cositas con respecto a eso. Yo les decía, el sistema, el Ministerio de Salud, las políticas sanitarias nunca han incorporado en el último plan federal de salud que se hizo en el 2012, creo que fue del 12 al 16, y después se extendió, no me acuerdo exactamente los años, pero si lo buscan Plan Federal de Salud, no aparece nombrado el tema de la violencia. Con ley, sin ley, no aparece. Y paradójicamente el sistema de salud es a donde llegan muchas de las mujeres que están en situaciones de violencia. Y el sistema de salud hace lo que puede, pero no hay una política, lo cual creo que está demostrando
el atraso y la fortaleza del patriarcado adentro del sistema de salud que sigue, digamos, inyectando, incorporar este tema como un problema de salud. Pero además, hay muchos problemas para implementar la ley de violencia contra la violencia de las mujeres. Y la violencia institucional es endémica en el sistema de salud. Y la violencia obstétrica también. Es tremendo, pero si uno entrevista a las mujeres que parieron en un hospital público, todas tienen malas experiencias, pero experiencias de mucha, mucha violencia en un momento donde realmente es un momento de mucha fragilidad, muy emotivo. Y una dificultad muchas veces, yo creo que es muy importante lo que vos decís, Andrea, porque muchas veces, hablando en distintos espacios de, por ejemplo, de la implementación de la ley de parto respetado y del cumplimiento de la ley para que no haya violencia obstétrica, muchas veces la respuesta es, bueno, pero se ocupan de las que quieren ser madre y el problema es el aborto. Y la verdad es que los equipos de salud que atienden bien los partos hacen abortos. Yo no conozco, y he recorrido los años de trabajar en el ministerio, todo el país, todas las provincias, y los lugares que hacen partos respetados son los lugares que hacen abortos. Y los lugares que no hacen abortos hacen partos violentos. Entonces yo creo que no se puede pensar, porque muchas veces se piensa, bueno, el padre, la mujer, cuando va a ser madre, no, cuando va a ser madre también la tratan mal, porque es parte de ese ejercicio que está muy internalizado y que tiene que ver con la formación médica, que si bien no todos los que trabajamos en el sistema de salud somos médicos, entramos en una lógica de funcionamiento jerárquica militar. Los médicos tienen ritos de pasaje. Los médicos ejercen violencia, es como los ritos de los militares, los ritos que tienen sobre todo las personas de formación médica en la carrera de medicina, durante la residencia, la cantidad de mujeres que he escuchado médicas en la residencia me cortaron el pelo, me lo pintaron, las violencias son permanentes. Y con las mujeres residentes mucho más, si una mujer quiere ser cirujana, entonces hay un entrenamiento en la violencia que está tan naturalizado, y por eso yo creo que es tan difícil, incluso para nosotras muchas veces, entender que van de la mano, que cuando uno habla de la salud sexual y la salud reproductiva, que estamos hablando de esos cuerpos eróticos atravesados por el deseo, están siendo violentados todo el tiempo, también cuando van a parir, aunque vayan a cumplir el mandato. Porque de alguna manera es una manera de garantizar la sujeción y digamos, la subordinación, ¿sí? ¿No? Entonces, por supuesto en el sector más frágil, pero también en la clase media, porque en las clínicas privadas, en las más caras, tampoco lográs que se haga un parto respetado. Las mujeres no pueden elegir cómo parir, aunque tengan dinero. Es muy raro encontrar a una mujer que dice tuve un parto bello. Muchas lo tuvieron en la casa. Es la misma violencia, es la violencia sobre los cuerpos de las mujeres. Porque hay algo ahí que hay que controlar, porque lógicamente si las mujeres podemos decir cuándo tenemos hijos y cuándo no, digamos, hay algo que cambia. Digamos, lo que está en juego es muy grande, porque justamente la dominación es, no muchos hombres dominan a las mujeres haciéndolas tener hijos. ¿Cuántas veces escuchamos en los equipos de salud las mujeres piden que les saquen los DIU porque los maridos no quieren? ¿No? Y esto bueno, como decía, dejo una semilla en cada pueblo, decía un señor. Y esas mujeres que embarazan con 4 o 5 chicos dependen de ese hombre. Entonces hay y eso está muy naturalizado en el sistema de salud. Por eso yo creo que digamos, poner en disputa y poner en el centro de la agenda pública el tema de la autonomía de las mujeres es un debate súper importante en este momento. Y súper importante para pensar la salud, que es un sector muy atrasado en términos de igualdad. Es una máquina de disciplinar y de violentar realmente. Totalmente. Juliana había hecho unos comentarios por escrito. Juliana, ¿querés comentar? Y ya estamos como de cierre, ya estamos en la hora. Así que si hay alguien más que quiera comentar y cerramos. Juliana.
Ah, ok. Bueno, Juliana hace el comentario por escrito porque está en el medio de la escena familiar de la noche con su hijo y todo. Bien. Si querés te lo leo. A ver, Juliana había escrito más arriba. Pensaba en el concepto de política de la presencia y política de las ideas de Anne Phillips respecto a la pregunta de Javier. Después hay un comentario de Manuela que dice, es muy frecuente que las mujeres en situación de violencia por parte de sus parejas que consultan a profesionales de la salud mental sean medicadas sin atender el origen de su malestar, lo cual también es sumamente violento. Bueno, ahí el síndrome del malestar, ¿no? Sí. Juliana, sí. No, una cosita muy chiquita que también muchas veces a las mujeres trans las medican cuando llegan con inestabilidad emocional, que muchas veces es producto de hormonizaciones sin control médico. Entonces se ponen hormonas, se descontrolan emocionalmente y generalmente no hay ninguna pregunta de te estás hormonizando y también la respuesta es la medicación, ¿no? Que es, bueno, eliminar el síntoma y el malestar persiste. Respecto de eso, vi que, bueno, yo ya les había comentado que había trabajado en el Observatorio de Violencia de lo que ahora es el INAM, y yo había alcanzado a trabajar en la primera parte, pero ahora sé que está publicado entre los informes especiales de la línea 144 que están disponibles en la web. Hay uno que ya está accesible sobre la salud integral de las mujeres en situación de violencia que llaman a la línea 144. Y ahí habíamos hecho una selección intencional de casos que daban cuenta de medicalización en estas situaciones. Y bueno, y era muy interesante ver cuáles eran esos síntomas del malestar y cuáles eran las salidas que el sistema médico les proponía, sin, por supuesto, esto que dice Manuela, atender a la cuestión de fondo que tenía que ver con la violencia de género. Ahí, yo no sé si conoces el libro de Teodori y Carlota, Los Altos Buscando el Cielo. Es un No. libro, una antropóloga muy interesante que creo que hizo su tesis de maestría, estoy mirando a ver si lo encuentro. Creo que fue en el Álvarez, y ahí hace un análisis muy interesante. ¿De la ruta crítica? Sí, de la Sí, no, ruta la escuché, no leí, no muy, leí. a mí me gustó mucho. Digo, como al paso, como para citar algo en relación a ese tema que cita Manuela. Y después Juliana dice, a los residentes cuando están operando les bajan los pantalones para que aprendan a trabajar bajo presión. También estas utilizan muchas drogas para resistir, como Ritalina o cocaína, para soportar las guardias. Hay muchos adictos a la cocaína. Bueno, y no abre el audio porque está con Cris. Sí, sí, hace poco conocí a una compañera que está haciendo una tesis ella es licenciada en educación sobre la formación médica y releva un poco todos los ritos, y en algún punto ella decía que hacía un paralelo con el soldado Carrasco, ¿no? Porque decía que las violencias que transitan los médicos y las médicas en su residencia, y que también de alguna manera tiene que ver con naturalizar estas prácticas, ¿no? Porque, digo, bueno, es parte de la formación, entonces se va naturalizando y también desensibilizando, me parece. Uno escucha cada relato, después, digamos, hay gente que vuelve al lado humano, pero realmente es muy impresionante. Sí, y sí, porque además guardias de 24 horas, 4 veces por semana, ¿no? Es un sistema muy inhumano realmente, donde para funcionar hay que estar adentro de la máquina. Así que... Este es el libro que les decía. Ah, mira. Sí, yo la escuché a ella, me acuerdo ahora que dijiste del Álvarez. Sí, es muy interesante. Bueno, sí, Bueno, habla ella de la ruta crítica. Ahí lo sí. anoto. Bueno. Marce, no sé si andás por ahí, si hacemos la foto de rigor, y si no, ya
Sí, Estoy acá, estoy acá. sí. Nada, Pongámonos acá cerramos, un sobre minuto, todo demos una agradecer. foto. Carlota, millones de gracias. No, La webconferencia se está grabando, así que, bueno, todo el mundo, por supuesto, con faltas justificadas por temas claro. varios. Así que, en general, la gente lo que hace es aprovechar después para poder verla y seguro se sumará algún comentario que, bueno, yo, por supuesto, después te reenvío. Sí, sí, gracias. Bueno, y no comenté de los comentarios que hicieron, que mandaron algunos compañeros, y por ahí quería, quería simplemente hablar de que algo que hablamos, señalar esta cuestión de volver a pensar el Estado, ¿no? El rol del Estado como garante de derechos, que si bien es cierto digamos que se gestionan cosas por fuera y que es volver a retomar eso para nutrir al sistema de salud y pensar en el campo de la salud. Pero bueno, gracias por la invitación, un gusto estar No, un acá. placer. Gracias, Carlota, y un beso a todas y a Javier también. A todas. Gracias, chao. Adiós, chao. Chao. Chao.